recién nos decías que también eras biólogo, pero en realidad todo el mundo que te ve acá en la universidad es En el teatro. el teatro, obviamente, ¿no? Sí, sí. Sí, ahí la mayoría de las obras que se dijeron ahí en ese momento eran cuando recién comenzábamos con teatro, con el elenco estable de la Universidad Nacional de San Luis, que era dirigido por Alberto Lupi, Liga Lupi en ese momento. Y bueno, en varias de esas obras actué. En El Arquitecto y el Emperador de Asiria no actuaba, pero estaba en la producción. Y bueno, es una época vieja, he tenido como varias épocas. Después estuve mucho en el Teatro Independiente, también tuve una sala, Tótem Núcleo Creativo, que eso fue una época posterior a las obras que mencionaron, digamos. Pero sí, una trayectoria, hace mucho que hago teatro, digamos, que trabajo con teatro. Recién estábamos recordando a Dani, yo me acuerdo mucho de vos y el teatro en la época de Tótem y para lo que era Panacea en esa época, ¿no? Claro, claro. Bueno, ese espacio, el dueño de Panacea, Domingo, lo conoció por mí, ese espacio. O sea, cuando era Tótem Núcleo Creativo, era de un grupo de teatro. Eran muy jovencitos todos los Houdini en aquel momento y trabajábamos con el rock y con obras de teatro ahí en Tótem. Después cuando lo cerramos, después de 1 año, 2 años, viene Mingo y me dice voy a abrir un bar ahí. Y fue el emblemático Panacea. Es así, es así. Ay, Alberto, ¿y cuándo aparece este amor por el teatro? Yo tenía 2 amores, que era la biología y el teatro. Y aparece... siempre me fascinó lo artístico, ¿no? Me gustó todo lo artístico. Con la música fallaba y entonces escribía, me gustaba escribir mucho. Y en algún momento, cuando llego acá a la Universidad de San Luis, había algunos amigos que estaban haciendo teatro, gente conocida que estaban haciendo teatro en San Luis, con Alberto Ligalupi. Y entonces me habían invitado a trabajar en teatro y yo quería escribir, prefería la literatura y me inscribí en el taller, estamos hablando 19 años, me inscribí en el taller literario y bueno, pregunté cuándo comienza teatro y el taller literario faltaba para que comience y teatro había comenzado ya. Y bueno, un día estoy haciendo la cola, como todos los estudiantes ahora, para entrar al comedor universitario. Y ahí Jorge Díaz, un gran amigo que falleció y que también una persona muy importante en el teatro internacional, digamos. En aquel momento estaba haciendo teatro acá en San Luis, vino y me interceptó y me dijo, estamos haciendo una obra de teatro, ¿no querés entrar a trabajar en teatro? Y yo le dije que no tenía ni idea de teatro y que no sabía si me gustaba el teatro. Y me dice, pero necesitamos para hacer un personaje y vos podés hacerlo, pero ¿y si no sabés si puedo hacerlo? Bueno, bla, 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 hasta que me convenció y fui al grupo de teatro. Encontré a estos amigos que hacían teatro y ahí, a partir de ahí... me empezó a gustar el grupo, me empezó a gustar el teatro. Jorge Díaz y Alberto Ligalupi me mostraron otro teatro, no el teatro que yo creía, porque a mí no me gustaban las comedias tradicionales, joven, así, rebelde, claro. que miraba el paracultural en Buenos Aires, claro. Que miraba el teatro de los 80, que escuchaba Virus, Soda Stereo, que quería claro, otra cosa. De algo que tampoco acá había mucho, ¿no? Porque podemos... desde el café en adelante, claro. Cemento, paracultural, era algo que acá en San Luis no creo que recién se comienza a vislumbrar con el Tótem ahí donde después fue Panacea, ¿no? Antes, un poquito antes. Cuando entró al elenco, en realidad en el elenco de teatro universitario vivimos la algarabía y la locura de los 80, que fue este director y esta gente nos enseñaron que había otro tipo de espectáculos, claro. Otro tipo de teatro que no era el convencional, que era más rebelde, que era más under. Más under. Ahí empecé a conocerlo y bueno, y en el Tótem lo fuimos desarrollando con otro grupo, ¿no? Pero esa fue la locura de los 80, 19, 20 años,
un delirio hermoso, libertad, después del proceso militar. Claro. Eso fue lo que me hizo que me gustara tanto el teatro, digamos, en ese momento. Y en su momento que lo vinculaste también con una banda que usaba mucho el teatro arriba del escenario, estoy hablando de los Houdini, ¿no? Lo empezaron a usar conmigo. Claro. porque ahí ellos, o sea, me gustaba mucho sus performances en un momento, y bueno, el que usaba mucho fuego. Sí. Adrián tiraba fuego, y entonces yo iba a las fiestas que organizaba, y ahí empezaron a trabajar en teatro dentro de obras mías. Ellos venían haciendo como una especie de performance muy locas, y después yo los involucré en algunas obras mías, y después nos juntamos para hacer fiestas performance y delirios de ese tipo. Sí, para contarle a la gente cosas que no eran muy habituales acá en la provincia. Sí, no eran habituales. Y bueno, de hecho nosotros hicimos muchas cosas, nos bajaron de un escenario también. Hicimos cosas que la policía no quería ver. ¿Y cómo llega, Alberto, de alguna manera la biología a tu vida? Porque bueno, nos estás contando de qué forma de pronto el teatro, casi como de una manera así, sorpresivamente, que ya debe haber estado por supuesto ahí dando vueltas, llega a tu vida, pero la biología... La biología me gustaba de niño, o sea, me gustaron mucho los animales, me gustó mucho la naturaleza de niño y de adolescente, y bueno, a partir de ahí quise venir a estudiar biología acá en San Luis, y yo tuve en ese momento tenía como 3 vidas paralelas, digamos. Una era estudiante de biología e investigador, porque empezaba a investigar algo de biología. Otra era el teatro, con este grupo que estaba hablando de la universidad. Y como yo me mantenía, otra eran las fábricas, porque también trabajaba en fábricas y trabajaba en... Entonces era como 3 vidas diferentes que después las empecé a unir con un poco de sacrificio, las empecé a unir. Pero bueno, estás dando un mensaje muy importante hoy en día, que lamentablemente la crisis hace que uno por allí tenga que elegir. También está bueno. Yo también en alguna época hacía eso, no trabajaba por la mañana y cursaba por la tarde. Digo, cuando uno tiene voluntad lo puede hacer. Yo me vine a San Luis a los 19 con una mano atrás y otra adelante, en tren con una valijita. Existía el tren en aquella época. Estoy hablando del 86. Sí. Y nada, mi viejo no quería que me fuera de mi casa, tuve algunos conflictos ahí, y bueno, me subí al tren y me fui. Después arreglé con mis viejos, obviamente, y me llevé bien, pero por eso me subí al tren y me vine acá a estudiar biología y a vivir solo, que era lo que yo quería hacer. Y bueno, eran épocas de crisis, o sea, esas crisis cíclicas que vivimos los argentinos y que estamos viviendo actualmente. Bueno, en aquella época yo viví 3 crisis. La caída de Alfonsín, que fue aquella época, el 2001, y esta, digamos. Y es otra vez la misma historia. En aquella época, bueno, fue muy fuerte. Mi viejo, digamos, lo mató la hiperinflación, porque era comerciante. Uh-huh. Digamos, te recibiste también de... licenciado profesor y licenciado en biología, diste clases, dabas clases justamente en las escuelas y seguías con el teatro. Sí, daba clases en las escuelas, di clases en la universidad y trabajaba en teatro paralelamente, y daba clases también. Yo empecé hace mucho a dar a los locutores expresión corporal y actuación dramática, y doblaje y sonorización, que son las 2 materias que estoy dando ahora. No sé, debe ser 15 años más o menos que la estoy dando. O sea que en un momento hacía todas esas cosas paralelas, digamos. Incluso la licenciatura, la tesis de la licenciatura en biología la terminé cuando yo ya estaba trabajando en la facultad, en la Facultad de Ciencias Humanas. Y en esos 15 años, en ese camino, ¿cuáles fueron las satisfacciones más grandes que le dejó el teatro? Muchas, no sé especificar cuáles, pero, o sea,
el teatro siempre me trajo mucha adrenalina y muchos miedos a veces y muchas recompensas. Presentar una obra de teatro en el público te trae como miedos y después cuando es bien recibida muchas recompensas, digamos. Los viajes, generalmente los viajes fueron las satisfacciones más lindas, conocer gente, conocer otras obras de teatro. Estuvimos en el Festival Internacional de Manizales, en Colombia, estuvimos en Nicaragua, en un momento que viajamos bastante, y después por Córdoba, por Buenos Aires. Bueno, todo eso me trajo muchas satisfacciones. Muchos amigos en el camino, entonces. Los viajes, sí, muchos amigos, mucha gente. Si bien siempre en algún momento era más crítico de un montón de cosas, de obras, de estéticas. Pero sí, muchos amigos, muchas reuniones, las fiestas de los 80 eran increíbles, yo sigo. Pero bueno, y sobre todo conocer el mundo artístico, entrar al mundo del arte por el teatro, porque yo siempre quería entrar hacer producciones artísticas, poéticas, desde chico quería hacerlo. O sea, si bien me gustaba la biología mucho, yo escribía, entonces quería entrar también a ese mundo y entré por medio del teatro. Alberto, recién también te presentamos como investigador, y uno cuando habla de investigación, en tu caso lo puede ligar más a la biología. Sin embargo, has hecho investigación en lo teatral. ¿Cómo es eso? Para que la gente lo entienda, porque digo, la gente por ahí dice, ¿qué se investiga en ese sentido? Estábamos inclusive viendo, estás en un proyecto muy interesante que tiene que ver con la desconstrucción del acontecimiento teatral argentino y su devenir político. Sí. Muy interesante, sobre todo en esta época. Sí. Acá no se conoce en San Luis, en la Universidad Nacional de San Luis, porque no hay carreras de arte. Actualmente están habiendo carreras de arte que son el profesorado en música y producción musical, y que se ha abierto el departamento de arte, pero no se conoce tanto esta actividad porque no hay. Bueno, ahora está también letras. En Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, hay mucho trabajo de investigación artística y del arte, digamos, sobre todo desde las letras. Desde las letras se empieza a investigar el teatro, y después hay toda una corriente de teatrólogos, digamos, que son los que investigan el teatro. Así que hay mucho y muy viejo en Córdoba, sobre todo. Y en Córdoba yo tuve una muy buena formación en investigación cuando ingresé a trabajar a estudiar el doctorado en artes en Córdoba. ¿Cómo ingreso a la investigación? Yo trabajaba en teatro, director de teatro, hacía teatro. Conozco a la doctora Liliana Fenoy, que falleció ya. Nos hacemos amigos y yo estaba trabajando ya en la universidad, y desde la universidad me dicen, tenés que investigar. Porque, digamos, la docencia, la investigación y la extensión son las tres actividades que hacemos los docentes permanentemente. Entonces, hablé con ella y yo que iba a investigar el teatro, porque estaba en la Facultad de Ciencias Humanas, no me iba a poder investigar biología, eso lo hacía en biología. Entonces, pues, se pueden hacer algunas mezclas o algunas cosas, pero bueno, tenía el teatro a mano. Y entonces ahí Liliana Fenoy me inicia en el camino de la investigación en humanas, en ciencias humanas. Y después yo empiezo, ¿qué era para mí la investigación? Mirar el teatro de afuera. O sea, mirarlo desde afuera y ver cómo estaba constituido el teatro, qué pasaba en el teatro, qué se movilizaba en el teatro. Eso es lo que yo me imaginaba en aquel momento, y empecé a escribir sobre eso, sobre otras obras. Empecé a desarmar las obras y a hablar sobre vestuario, sobre escenografía, sobre entrenamiento actoral. Empecé a trabajar, a escribir sobre cómo realizar un entrenamiento actoral, que era lo que yo hacía, pero como mirado desde afuera, cómo lo realizaban otros hacedores teatrales.
Y después Liliana lamentablemente falleció, estuve muchos años en ese proyecto, lamentablemente falleció, y eso me hizo que conociera a Adriana Musitano, que es la que me mete en la teatrología directamente. O sea, ella me dice, bueno, venite a mi proyecto de investigación, que era de Córdoba, y empecé el doctorado. Está el doctorado, me irán a aceptar, mirá que yo soy un bicho raro, soy biólogo. O sea, mi formación académica es biólogo y mi formación teatral es por el hacer nada más. Ya venía hace 20 años haciendo teatro en aquel momento. Entonces me presento al doctorado, ella me avala y me aceptan en el doctorado. Y ahí empiezo mi carrera de estudios en investigación. Y ahí conozco muchas líneas, ahí conozco al doctor Jorge Dubati, que también de letras es uno de los referentes más importantes de la investigación teatral argentina. Él fue discípulo de Pelletieri, que también era muy importante. Y bueno, y Jorge Dubati es el creador, digamos, de la técnica de investigación, no técnica de la epistemología de investigación, que se llama la filosofía del teatro, filosofía teatral. Bueno, ahí ingreso en todo lo que es investigación, ahí me empieza a gustar ver, escribir sobre eso, ahí empiezo a leer mucho más, ahí entro en una carrera doctoral donde me dicen qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Y bueno, ahora estoy en esta etapa, o sea, con este proyecto de investigación, y presenté hace poco la tesis doctoral, estoy esperando que me llamen para defenderla, y con este proyecto estamos tratando de abrir un espacio de investigación del teatro en la Universidad Nacional de San Luis. Es el único proyecto de investigación del teatro. Si bien hay proyectos que investigan las artes o que miran las artes, pero este es el único específico del teatro. Que hay en otras universidades, hay muchos proyectos. En Córdoba hay, no sé, debe haber 15, 20 proyectos de investigación del teatro. Y empiezo a juntar gente, o sea, empiezo a hablar con dos personas, que Sandra Galvalicio y Sandra Bozo, que ya venían haciendo teatro y que estaban en el departamento de educación dando otras cosas, pero ellas venían haciendo teatro. Bueno, un poco relacionado con la expresión corporal. Y le digo, chicas, armemos un proyecto de investigación. Juntémonos y trabajemos. ¿Les interesa? Sí. Bueno, y ahí se va sumando gente, y actualmente, o sea, este es el 5º año de este proyecto, y actualmente hay 20 personas trabajando, de distintas disciplinas. Hay locutores, hay artistas visuales, hay teatreros, teatristas, como le llama Dubati. Hay como muchas disciplinas tratando de mirar el teatro y hablar qué es el teatro. Nosotros en reunión de preproducción generalmente elegimos el protagonista de la semana específicamente por muchas cosas. Porque forma parte de nuestra institución, la universidad, porque nos representa a nivel nacional y a nivel internacional. Y desde lo personal, yo cuando hablé con el equipo dije, bueno, el protagonista de Facultad de Humanas es usted, porque fue profesor, y sobre todo porque desde lo personal yo le agradezco, porque en la materia de doblaje y sonorización, yo cuando cursé por primera vez la materia, muy tímido al venir del interior y demás, y cuando empezábamos a hacer los ejercicios de relajación y empezábamos a trabajar con el doblaje, usted me permitió descubrir que yo podía hacer voces. Cuando hacíamos los doblajes del Pato Lucas, el doblaje de Los Simpson, y eso se lo quiero agradecer. Bueno, porque la tarea, como dice usted, de fusión, de trabajar hasta el día de la fecha, nosotros en nuestra profesión trabajamos muchísimo con el cuerpo, con la relajación, y yo lo veía así, a relajar, tirarnos al piso. ¿Para qué me voy a tirar al piso? Bueno, la primera vez que estudiaba doblaje, y después me daba cuenta qué importante que es a la hora de interpretar un personaje, conocer el cuerpo. Y desde esa tarea yo creo que el teatro nos permite conocernos, ¿no? Y usted nos ha permitido
conocerlo, aunque sea un poquito, porque el tiempo en radio ya es acotado y ya estamos llegando a la estación. Y nos quedamos con más ganas de conocer un poquito más lo del proyecto. Quería decir una cosita con respecto a lo que dijo él. La puerta a mi actividad académica fue la carrera de locutor nacional, en humanas, ¿no? Sí. Fue la carrera de locutor nacional. Porque yo entro a dar clases ahí en la carrera de locutor, y la puerta de la investigación y del trabajo en ciencias humanas fue esta carrera. Así que la relación que yo tengo con los locutores es muy grande y muy entrañable y querida también. Nos quedamos con más ganas de conocer un poquito más del proyecto, así que ya te coordinamos para una vuelta tuya, Alberto, para que vengas a hablar específicamente de todo lo que se está investigando en relación al teatro. Muchísimas gracias por haberte venido por acá. No, muchas gracias a ustedes y encantado de estar charlando con ustedes acá con mate de por medio. Bueno, hemos conocido un poquito más del profesor Alberto Palazzi. Es así, un poquito más del protagonista de la semana. Ya llegamos a la estación. Gracias por el tiempo compartido, y ustedes seguro que en casa conocieron a una persona que es parte de la familia de la Universidad de San Luis.